Bienvenidos a todos, me da muchísima alegría tenerlos de vuelta. Y por supuesto, si eres nuevo por aquí, bienvenido. Te invito a que te quedes, te suscribas, actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los chismes, noticias y actualizaciones que compartimos semanalmente. Hoy, amigos míos, tenemos un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado muchísimas reacciones y que, sinceramente, nos dejó a todos con la boca abierta. Prepárense porque hoy vamos a hablar de Demet Özdemir, sí, la maravillosa Demet, esa actriz turca que nos ha conquistado con su talento, su carisma y su belleza inigualable. Pero no solo eso, vamos a adentrarnos en una noticia que ha sacudido el mundo de las series turcas, una noticia que habla de cancelaciones, de decisiones impactantes y de expectativas truncadas. ¿Están listos para descubrir qué es lo que está pasando? Pues acompáñenme. Como ya lo indica el título y como todos ustedes lo saben, Demet Özdemir ha confirmado algo que muchos temíamos: el proyecto, la serie, la producción, ha sido cancelada. Sí. Así como lo escuchan. Tras meses de expectativas, de noticias filtradas, de fotos en redes sociales, de emoción contenida, la triste realidad es que la serie que iba a protagonizar Demet ha sido cancelada. Y lo más impactante de todo, es que esto no es una decisión que se haya tomado a la ligera, sino que es el resultado de una serie de eventos y circunstancias que han llevado a esta lamentable conclusión. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Cuáles son los motivos detrás de esta cancelación? Pues bien, amigos, vamos a desglosar todo esto para que entendamos la situación en su totalidad. Primero que nada, es importante recordar que la industria de las series turcas es, a veces, un poco impredecible. Hay muchísimos factores que influyen en el éxito o fracaso de un proyecto. Desde la calidad del guión, la elección del elenco, la química entre los actores, la dirección, la producción, hasta la estrategia de marketing y, por supuesto, la respuesta del público. En este caso, parece que la serie de Demet, a pesar de tener un potencial enorme, se enfrentó a varios obstáculos que terminaron por sepultar sus esperanzas. Una de las primeras razones, y quizás la más importante, es la falta de un acuerdo sólido entre la productora y el canal de televisión que iba a emitir la serie. En el mundo de la televisión turca, es fundamental tener una alianza fuerte y clara con un canal que crea en el proyecto y que esté dispuesto a invertir en él. Al parecer, las negociaciones entre la productora y el canal no llegaron a buen puerto. Las diferencias económicas, las divergencias creativas y la falta de confianza mutua fueron minando las posibilidades de que la serie viera la luz. *** Profundizando en las razones de la cancelación, un análisis detallado ***. Amigos, para entender completamente la magnitud de lo sucedido, debemos profundizar en las razones que llevaron a la cancelación de esta esperada serie. No se trata simplemente de una decisión repentina, detrás hay una compleja red de factores que, lamentablemente, conspiraron para frustrar el proyecto. ***1. La encrucijada financiera, la importancia de la inversión en la TV turca ***. Como ya mencionamos, la falta de un acuerdo sólido entre la productora y el canal de televisión fue un factor determinante. La industria televisiva turca, aunque próspera y con gran éxito internacional, es un negocio. La inversión de los canales es crucial para la producción, el marketing y la emisión de las series. Sin el respaldo financiero adecuado, un proyecto está condenado al fracaso. Diferencias económicas Las negociaciones entre la productora y el canal involucrado probablemente se centraron en aspectos financieros clave: el presupuesto total de la serie, los honorarios de los actores y del equipo técnico, los costos de producción, locaciones, vestuario, efectos especiales, etc. y, por supuesto, la distribución de ganancias. Las diferencias en la evaluación de estos aspectos podrían haber sido insalvables. El canal, quizás, no estaba dispuesto a invertir la cantidad solicitada por la productora, o consideraba que el retorno de la inversión no estaba garantizado. El contexto del mercado la situación económica del país, la competencia entre los canales, y la fluctuación de los precios de los anunciantes también juegan un papel. Un contexto económico desfavorable o una competencia feroz por el tiempo de emisión y la audiencia, pueden influir en la decisión de un canal de respaldar un proyecto. La confianza mutua Más allá del dinero, es crucial la confianza entre la productora y el canal. La falta de confianza en la capacidad de la productora para entregar un producto de calidad, o en la viabilidad del proyecto en términos de audiencia, puede ser un factor determinante. ***2.
El guión, la columna vertebral del éxito o del fracaso ***. El guión es el corazón de cualquier serie. Una historia mal contada con personajes poco desarrollados, diálogos insípidos y giros argumentales predecibles, es un veneno lento que puede acabar con el proyecto más ambicioso. El desafío de la adaptación es posible que el guión original, o la adaptación de una obra literaria o un formato extranjero, no haya logrado conectar con el público turco. El gusto del público turco por las series es muy específico, y hay ciertas fórmulas y temas que suelen funcionar mejor que otros. Si el guión no cumplía con estas expectativas, la serie estaba destinada a tener problemas. La dificultad de la reescritura Los guionistas intentaron modificar el guión, pero no lograron darle la solidez necesaria. Esto no es tarea fácil. Reescribir un guión, especialmente uno que ya tiene una estructura establecida, requiere tiempo, talento y a veces, una nueva perspectiva. La presión del tiempo, la falta de consenso creativo y las limitaciones impuestas por la productora o el canal, pudieron dificultar la tarea de los guionistas. El impacto en el elenco un guión deficiente no solo afecta a la trama, sino también al rendimiento de los actores. Si el guión no les proporciona material de calidad con el que trabajar, los actores pueden tener dificultades para conectar con sus personajes y ofrecer actuaciones convincentes. 3. La agenda de Demet, un equilibrio imposible La agenda de Demet Özdemir, como hemos mencionado, es muy apretada. Una estrella de su calibre es constantemente solicitada para nuevos proyectos, campañas publicitarias, eventos y galas. Compaginar todo esto con las exigencias de una serie televisiva es un desafío considerable. El compromiso del tiempo La grabación de una serie implica un compromiso de tiempo muy significativo. Los actores suelen pasar largas horas en el set, grabando escenas, ensayando y participando en sesiones de fotos y entrevistas. Este compromiso puede durar meses e incluso años, dependiendo de la duración de la serie. La priorización de proyectos Demet, como cualquier actor de éxito, debe tomar decisiones sobre qué proyectos aceptar. Es probable que Demet tuviera otras ofertas más atractivas, o con condiciones más favorables. La cancelación de la serie le permitió liberar su agenda y priorizar otros proyectos. El desgaste físico y mental La exigencia de la actuación, sumada a la presión de la fama y la atención mediática, puede ser agotadora. Demet, como cualquier persona, necesita tiempo para descansar y recargar energías. La cancelación de la serie le permitió tomarse un respiro y cuidar su bienestar físico y mental. 4. Otros factores, el clima de la industria y la percepción pública Además de los factores mencionados, otros elementos pueden haber contribuido a la cancelación de la serie. La competencia en el mercado La industria de las series turcas es extremadamente competitiva. Constantemente se producen nuevas series, y los canales deben decidir qué proyectos emitir y cuáles descartar. La competencia por la atención del público es feroz. La percepción pública La percepción del público sobre un proyecto puede influir en la decisión de un canal de respaldarlo. Si el proyecto generaba dudas o controversias, o si la respuesta del público en redes sociales no era la esperada, el canal podría haber optado por retirarse. El papel de las redes sociales Las redes sociales juegan un papel cada vez más importante en la industria del entretenimiento. Las reacciones de los fans, los rumores y las filtraciones pueden influir en la percepción de un proyecto. La reacción de Demet, fortaleza y profesionalismo Ante la cancelación de la serie, Demet Özdemir demostró su fortaleza y profesionalismo. Su reacción fue un ejemplo de cómo afrontar las adversidades con madurez y optimismo. El reconocimiento del revés Demet reconoció abiertamente su tristeza y decepción por la cancelación de la serie. Es natural que se sintiera desilusionada, después de haber invertido tiempo y energía en el proyecto. La agradecimiento a los fans Demet agradeció a sus fans por el apoyo incondicional que le han brindado. Es importante recordar que los fans son una parte fundamental del éxito de un artista.
Su cariño y apoyo pueden ser un gran consuelo en momentos difíciles. El compromiso de seguir adelante Demet prometió seguir trabajando duro para ofrecer proyectos de calidad a sus fans. Esta actitud refleja su determinación y su pasión por su trabajo. La transparencia Demet ha sido transparente con sus fans acerca de la situación, informando sobre la cancelación y agradeciendo el apoyo recibido. Esto es algo que los fans aprecian mucho. El futuro de Demet, un horizonte brillante A pesar de la cancelación de la serie, el futuro de Demet Özdemir sigue siendo brillante. Su talento, popularidad y carisma la convierten en una de las actrices más cotizadas de Turquía. Nuevos proyectos en el horizonte Se rumorea que Demet está en conversaciones para protagonizar nuevos proyectos, tanto en televisión como en cine. Es probable que pronto tengamos noticias emocionantes. Campañas publicitarias Demet seguramente seguirá participando en campañas publicitarias. Su imagen es muy valorada por las marcas. Eventos y galas seguramente, Demet seguirá asistiendo a eventos y galas, y deleitándonos con su presencia. El impacto en el elenco y el equipo técnico La cancelación de una serie no solo afecta a los actores principales, sino también a todo el equipo que trabaja en la producción. La búsqueda de nuevas oportunidades La cancelación implica que muchas personas involucradas en la serie deben buscar nuevas oportunidades laborales. El desafío de la reinserción Encontrar un nuevo trabajo en la industria del entretenimiento puede ser un desafío, especialmente en un mercado tan competitivo como el turco. El apoyo de la industria Esperamos que todos los profesionales involucrados en esta serie encuentren nuevas oportunidades para demostrar su talento y seguir creciendo en sus carreras. La reacción de los fans, apoyo incondicional Los fans de Demet han demostrado su apoyo incondicional a la actriz, como siempre. Mensajes de apoyo Los fans han enviado mensajes de ánimo y aliento a Demet. El deseo de nuevos proyectos Han expresado su deseo de verla pronto en nuevos proyectos. El compromiso de seguir apoyándola Han prometido seguir apoyándola en cada paso que dé. Lecciones aprendidas y reflexiones finales Esta situación nos recuerda que en el mundo del entretenimiento, las cosas no siempre salen como uno espera. La resiliencia es clave Es importante ser resilientes, adaptarse a las circunstancias y seguir adelante con optimismo y determinación. El apoyo de los fans es fundamental La conexión entre los artistas y su público es fundamental. La importancia de la profesionalidad Demet Özdemir ha demostrado ser una profesional, y es algo que debemos admirar. Preguntas para la reflexión ¿Creen que la cancelación de la serie es el final de la carrera de Demet? ¿Qué creen que debería hacer Demet en el futuro? ¿Qué lecciones podemos sacar de esta situación? Cierre Amigos, como ven, la cancelación de la serie de Demet Özdemir es una noticia triste y lamentable. Pero también es una oportunidad para reflexionar sobre la industria del entretenimiento, sobre la resiliencia de los artistas y sobre la importancia de apoyar a quienes admiramos. Demet sigue siendo una estrella brillante y estoy seguro que la veremos brillar aún más en el futuro. Estamos ansiosos por conocer sus próximos proyectos y por seguir disfrutando de su talento y su carisma. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que les haya servido para entender mejor lo que está pasando con Demet Özdemir. Me encantaría saber sus opiniones, sus reacciones y sus expectativas. ¿Qué piensan de la cancelación de la serie? ¿Qué esperan ver de Demet en el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. No se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho.
Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta la próxima. Chao, chao.